Saludos, mi nombre es Luis Árcida, estudiante de 100% SAIA D, específicamente de Derecho de la materia civil y obligaciones. En este caso me compete hablar de las obligaciones, sin antes saludar a la doctora Janet Carrera. Me hago ayuda de una ficha para guiar paso a paso lo que es este importante tema. Tengo la ayuda acá de mi material de apoyo, como es la lacto, y unas presentaciones, y hablemos del primer tema, que es las obligaciones. Las obligaciones yacen o nacen desde el ámbito natural, desde que somos niños hasta que somos adultos, unas en mayores complejidades que otras, pero al final siempre vamos a obtener una obligación. Y cuando hablamos de obligación, en su cumplimiento es la evocación positiva puntual de la prestación debida por parte de un deudor. Se habla de deudor y se habla de acreedor, quien es el que llevan adelante un contrato, un pacto de cumplimiento hacia X actividad o X proyecto o X objetivo. Cuando hablamos de alquileres, podemos hablar de arrendador y arrendatario. Es una palabra que se usa desde el punto de vista del alquilar, o sea, desde el punto de vista de, digamos, de derecho mercantil, pudiésemos ser. Ahorita en derecho civil pues hablamos de un deudor y de un acreedor, un deudor en donde se lleva adelante un contrato y esta figura se pactan escrituras, palabras, se lleva adelante objetivos de cumplimiento en la cual legalmente o jurídicamente van a tener una serie de normas, tanto para el deudor como para el acreedor. Eso lo dice en el artículo 1264 del Código Civil, y constituye un deber jurídico calificado que establece para el cumplimiento. Toda obligación pues lleva a lo que es un cumplimiento, y hay funciones para el cumplimiento. Tenemos un cumplimiento desde el punto de vista, como lo veo aquí, desde el punto de vista de especie, un cumplimiento de equivalente. Cuando hablamos de un cumplimiento desde el punto de vista de especie, es que se debe llevar a cabo lo que se pacta con el acreedor en un momento determinado, y el equivalente es el que no se cumpla el pacto, o no lo llamemos pacto, el que no se cumpla la obligación o el cumplimiento de tipo especie, se debe cumplir de manera equivalente, que es compensar de alguna forma ese cumplimiento. Tenemos el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso. Voluntario, como su palabra lo dice, tiene la voluntad el deudor de llevar a cabo en el momento de un incumplimiento, y involuntario es cuando no hay la voluntad de hacer cumplir lo pactado, ¿verdad? Tenemos un cumplimiento directo y un cumplimiento indirecto. Cuando el deudor de manera directa adquiere o hace cumplimiento de lo pactado, y de manera indirecta, ejemplo, ocurre mucho a nivel bancario, que se otorga un préstamo, pero aparte del préstamo se pide un fiador. El fiador tiene la figura como de cumplimiento indirecto en caso de que no se cumpla un cumplimiento directo, ¿sí? Tenemos el incumplimiento de obligaciones. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el incumplimiento de obligaciones, que todo incumplimiento pues acarrea algún tipo de obligación, y tenemos que son según su naturaleza propia, según su duración y según su origen. Tenemos según su naturaleza propia, total, parcial o
total o parcial, y tenemos según su duración permanente o temporal, y según su origen, el incumplimiento lo tenemos de manera involuntaria. Ejemplo, involuntario es que una constructora firma un contrato y quiere levantar cierta cantidad de proyectos y hay un terremoto, hay un cumplimiento involuntario. Cumplimiento voluntario es que desvíe recursos para su propio riqueza propia o para su propio beneficio y no cumple en el momento dado. Hay una responsabilidad civil. La responsabilidad civil, cuando hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de lo que es obligaciones, de lo que es incumplimiento, de lo que es culpa, de lo que es daño. Son responsabilidad civil, es una responsabilidad jurídica. ¿Sí? En la vida cotidiana siempre va a haber una responsabilidad civil. Tenemos también lo que es el daño y la culpa. Voy a hacer uso de la presentación, que tenemos un daño y tenemos la culpa. El daño es la disminución o pérdida de una expectativa o de una cosa material, y la culpa es el otro elemento de la responsabilidad civil, es el elemento. ¿Qué requisitos debe haber para un daño? De que sea probable de que el daño existe, y también existen daños hipotéticos. Yo te presto el carro, ejemplo, y pienso que me lo vas a dañar. Son daños hipotéticos. Y la culpa es el hecho de deudor o que ese hecho falte libre o que falte el deudor. Señores, muchas gracias por su presentación. Esperamos que haya más tiempo para hacer un desarrollo.